El programa Power BI se llama de esa forma porque, bueno, Power significa poder y BI, la B y la I, hace referencia a Business Intelligence, ¿ok? Que significa inteligencia de negocios en español. Así que es por eso que vamos a perdón, vamos a profundizar un poco en los fundamentos de esta rama de la inteligencia de negocios para que a ustedes le haga sentido el por qué es tan valioso aprender a usar Power BI hoy en día. Así que el objetivo principal de esta herramienta es realizar análisis de datos y para luego sacar información de esos datos. Entonces, si nos basamos en esa frase, ese es el concepto general de inteligencia de negocio. Tomar datos, transformarlo en información y luego poder tomar decisiones en base a esa información. Si seguimos profundizando en qué nos permite hacer Power BI, eh, lo más fuerte es poder explorar los datos de forma intuitiva, porque una cosa es ver los datos en un archivo Excel, que puede ser la forma más común que tienen las personas de empezar a meterse en el análisis de datos, pero ya cuando descubren que se pueden hacer gráficos en base a esos datos, es cuando uno de forma intuitiva puede empezar a sacar conclusiones. Lo que uno ve en una tabla no permite, o está tan sesgado en filas y columnas, que uno no puede ver un escenario general. En cambio, al verlo, toda esa información agrupada en un gráfico, uno ya se puede hacer ideas de qué va a pasar con esa información en el futuro o poder contrastarlas con información del pasado o una infinidad de análisis que ustedes pueden hacer de forma intuitiva solo viendo dibujos o proporciones o cosas gráficas. ¿Ok? Entonces, eh, bueno, eso como funcionalidad que a ustedes como personas naturales, no empresas, les podría llamar la atención. Ahora, si nos vamos a un punto crucial de cuando uno trabaja con los datos, el tema de la seguridad de esa información es muy importante para empresas. Pongamos una situación hipotética de una empresa, de un banco. Hagamos la idea que hicimos un reporte en un banco donde tenemos toda la información de la productividad de los ejecutivos. Por ejemplo, ustedes saben que un ejecutivo en su cartera de clientes, si los clientes tomaron un crédito, el ejecutivo tiene una meta, puede ser a final de año o por trimestre o incluso mensual, que si logró una cierta cantidad de créditos aprobados, él va a ganar un bono por productividad. Entonces yo podría tener toda esa información que es bastante delicada si yo la comparto con cualquier persona. En cambio, o bueno, o gracias a estas características de Power BI, y yo podría tener solo un reporte con toda esa información y mandárselo a cada uno de estos ejecutivos, pero que cada ejecutivo solo pueda acceder a la información de él mismo. Entonces, de esta forma, yo me preocupo de hacer bien mi análisis, crear un reporte muy bonito, solo una vez. Y gracias a los perfiles de seguridad, optimizo mi trabajo, se lo envío a cada uno, pero cada persona tiene un rol, por lo tanto no puede acceder a los datos del compañero, en este caso del resto de los ejecutivos. Ese es cómo funciona Power BI en el ámbito empresarial. ¿Ok? Si nos vamos ahora a los beneficios de por qué usar Power BI, bueno, uno, y que no está aquí en esta lista, pero es un consejo personal, es que cuando ustedes desarrollan la habilidad de analizar la información y poder sacar, bueno, analizar los datos y poder sacar conclusiones y aportar con información valiosa, es una habilidad que todas las empresas necesitan. Y es un trabajo que todas las empresas valoran mucho, porque uno puede demostrar su interés en aportar solo proponiendo una buena lectura de los datos. Por ejemplo, ustedes pueden llevar años trabajando con Excel y hacen las cosas que le piden, pero el análisis de datos y este programa en específico, donde permite ver una visión como de alto nivel de los datos,
por el aspecto visual que tiene al crear los reportes, ustedes pueden empezar a sacar conclusiones y pueden aportar conocimiento diciendo, oye, ¿se han fijado que nuestras ventas o los ingresos por venta tienen un ciclo repetitivo? Y probablemente quien no se haya dado el trabajo de analizar la información como ustedes después de este curso ya podrían hacerlo, les va a sorprender, va a decir, uy, ¿cómo supiste esto? Y ese efecto wow o ese efecto de, oh, ¿cómo lo supiste? Es muy valioso para ustedes mostrar su interés en su trabajo. ¿Ok? Bueno, si seguimos con esta lista, dice bueno, es fácil de usar, ya sabemos por qué, porque no es necesario ser programador y es muy intuitivo el programa. La interactividad, ok, dice que permite interactuar con los datos en tiempo real, porque claro, uno ve un gráfico y uno puede hacer clic sobre el elemento del gráfico y interactúa con el resto de la otra información. Quizás esto es muy ambiguo, pero lo vamos a ver en un ejemplo. Conectividad. También es bueno porque uno puede conectar distintas fuentes de datos. Aquí está como ejemplo, dice Excel, base de datos y servicio en la nube. Eso, claro, eso debe ser lo más común ahora. La accesibilidad, porque es gratuito. Entonces, con eso ya uno no tiene excusas para no aprender a utilizarlo. Ah, y la visualización profesional, porque los gráficos que ustedes van a hacer son muy atractivos en aspecto visual, entonces se ven muy profesionales. No es lo mismo hacer un dashboard o un reporte en Power BI que en Excel. Es totalmente distinto el aspecto visual que tiene. Así que si ustedes me comentan un poco de por qué están interesados, por qué están en este taller, quizás yo puedo orientar mis ejemplos de los talleres futuros y de las sesiones futuras en temas que sean más interesantes para ustedes. Por ejemplo, aquí tengo tres preguntas. Si alguien quiere hacer referencia a alguna de ellas, por ejemplo, eh, la primera dice, ¿cómo crees que podría aplicar por Power BI en tu área de trabajo? Eh, si hay una mano levantada, es Héctor. Hola, ¿qué Hola, tal? Héctor. Sí, más que nada comentar un poco mi experiencia. Yo trabajo Ah, en construcción, yo ya. soy ingeniero constructor y trabajo de la Católica del Maule y ocupo, actualmente estoy empezando a ocupar este programa. Justamente Ok. coincidí con esta capacitación, así que muy bueno. El Súper. programa, mira, yo trabajo en el área de calidad, entonces Mm. el programa, las ciertos informes mensuales que salían de una planilla en Excel, ahora está, como por decirlo de alguna manera, automatizado. Ok, Saca la información de una plataforma en Power Forms, ya, está vinculado a esa información y se actualiza y básicamente se va actualizado diariamente. Entonces, ese informe, el tiempo que esperamos, que estamos en implementación, que esperamos el tiempo de Excel, por decirlo de alguna manera, o de trabajo en computador, sí. se ve bastante optimizado. Mm, sí, tienes razón. Disculpa, estoy anotando lo que me estás diciendo y me dijiste que trabaja en el área de calidad, pero como, ¿qué es lo que quieren ver en sus reportes? Mira, en el área de calidad nosotros gestionamos las desviaciones de la construcción propiamente tal, por decirlo de una manera simple. Ok, Las desviaciones, cuando nos equivocamos, cuando tenemos que reparar cosas, cuáles son las medidas más importantes a nivel nacional y eso es lo que queremos visualizar. Por ok. ejemplo, nos hemos dado cuenta con el informe que hemos perdido muchos sondajes. Por ejemplo, también hacemos sondaje y hemos perdido muchos sondajes porque no sabemos ocupar bien el lodo. Entonces, esa es una de las causas que nos hemos dado cuenta con este análisis macro. Ok. Mira, súper bueno tu ejemplo porque con esto nos podemos dar cuenta de que trabajo físico en el sentido de que son cosas concretas, ustedes crean cosas en la vida real, se pueden plasmar en datos. Hoy en día todas las cosas que nosotros hacemos generan datos. Entonces eso es importante porque si ustedes tienen datos,
o pueden acceder a datos mediante cualquier tipo de transacción que nosotros estamos haciendo. Si estamos, no sé, comprando en el supermercado, se generan datos. Si pagamos con nuestra tarjeta de crédito, se generan datos. En este caso, ustedes que hacen evaluación en base a la calidad de la construcción que hicieron, generan datos. Entonces, si ustedes tienen datos, pueden hacer análisis que aporten a tomar decisiones futuras para no cometer los mismos errores. Probablemente lo que tú nos comentas de perder soldaje, pierden material, pierden tiempo y luego tienen que volver a hacer, ¿cierto? A rehacer lo que estaba malo. Claro. Sí, Entonces, ahí hay toda esa plata la vamos analizando. claro. Mira, ese ejemplo es más que valioso porque si tú quieres optimizar algo que involucra tiempo de personas, que involucra material y básicamente como es un negocio, involucra ingresos o gastos, em, también puedes sacarle provecho a estos tipos de análisis y a este tipo de programas. Ok, así que muchas gracias, Héctor, por tu comentario. Me quedó bastante claro qué es lo que te puede aportar este taller y qué es lo que te puede aportar el programa como tal. Aquí en los comentarios veo, dice, hola, te dejo mi interés en el curso. El nombre es Rafael Díaz, ok. Dice, ¿cómo puedo subir datos desde un Excel a Power BI? Por mi parte utilizo los datos para hacer seguimiento a diferentes indicadores de educación superior. Miren qué interesante esto igual. Educación superior. Continuidad, gratuidad, notas, etcétera. En mi empresa tengo acceso restringido a los datos. Saludos. Sí, mira, vamos a este taller, enfocarnos en tomar información de bases de datos de Excel, porque el 80% de las personas que están interesadas en analizar datos van a tener sus datos provenientes de una plantilla Excel. ¿Ok? Así que en este taller nos enfocamos en eso, intentar cubrir las necesidades de- del porcentaje mayor de los participantes. Y el restante 20% probablemente sean muy enfocados en el área de la informática y accedan a bases de datos. Entonces el común de las personas solo accede a información de Excel. Así que por eso nos vamos a ir por ese lado. Ok. Dice Vicente Sánchez. Por mi parte, acabo de entrar a trabajar en el área comercial en una exportadora de fruta. Aquí tendré que realizar análisis de datos, proyecciones y presentaciones sobre estos datos diariamente. Y según entiendo, esta herramienta me ayudaría a realizar esta labor y es de fácil lectura para la empresa. Sí, va a ser perfecto para lo que tú necesitas, Vicente. Otra cosa interesante, como casi todos ya deben estar utilizando Excel, aquí hay una tabla comparativa, la vamos a pasar muy rápida, pero en un resumen muy general, es que Excel está basado en otra estructura en otra tecnología, enfocada en hacer cálculos, pero de una forma más como cálculo individual. Si ustedes se recuerdan o pueden visualizar en su mente cómo es una plantilla Excel, tiene columnas y filas y uno puede acceder a la celda, al valor de la celda. Esto ya rompe ese esquema de filas y columnas y ve los valores como un total. Entonces uno puede tomar el total, dividirlos por días, dividirlos por distintos tipos de productos y así sucesivamente. Entonces la tecnología que está detrás de estos programas es completamente distinta. En Excel se puede hacer análisis de datos, pero es un análisis de datos básico. En cambio, Power BI está hecho para hacer análisis de datos con grandes volúmenes de información. En Excel creo que soporta 1 millón máximo de filas, 1.047.000, algo así. Y Power BI soporta mucho más. Sobre todo en la empresa, en licencias empresariales, soporta millones y millones de datos. Así que ahí, para que se hagan una idea. Tienen que pensar que están obteniendo un producto gratis y muy superior en tecnología y en capacidades al Excel. Pero no mucha gente sabe utilizar Power BI. Entonces, si a uno le van a enviar información, se la van a enviar en Excel. Pero el día de mañana, esto está siendo cada vez más requerido, tener experiencia en Power BI, que el día de mañana probablemente sea que la gente se empiece a compartir información a través de Power BI. Así que es un buen momento para aprender a usarlo. Yo les voy a compartir mi pantalla
para que vean cómo se instala Power BI antes de empezar a tocar temas. Así, mientras se instala en mi computador, porque yo no lo he instalado para que ustedes vean el progreso, mientras se instala, vamos viendo estos temas que tengo acá para ir comentando con ustedes. Así que lo que voy a hacer, les voy a enviar un enlace por el chat para que si alguien no tiene instalado Power BI todavía, se meta a este enlace y pueda descargarlo. Y puede aprovechar de instalarlo ahora mismo. Y si le sale algún error, quizás podríamos solucionarlo. Así que ahí les dejé el correo, perdón, el enlace, que prácticamente nos lleva directo. Aquí voy a mostrar el navegador. Voy a pegar el enlace que le envié y nos lleva directo a la página de descarga de Microsoft Power BI. Y ya está seleccionado el idioma español, así que ustedes solo tienen que apretar el botón descargar y bueno, tienen que elegir dónde quieren guardarlo. Y yo voy a poner el escritorio y luego voy a apretar el botón guardar y eso va a empezar a iniciar mi descarga. Si se fijan aquí, mi navegador muestra que se está descargando el archivo. Vamos a hacer doble clic en el instalador y les va a mostrar, se va a desplegar el asistente de instalación. Entonces lo único que vamos a hacer ahora es, como toda instalación, apretar el botón siguiente. En este momento en mi computador se puso una pantalla negra y me está preguntando si quiero permitir que esta aplicación haga cambios en el dispositivo. Probablemente ustedes no estén viendo esta pantalla porque es por seguridad de Windows, no se lo muestra a ustedes, pero en su computador sí les va a aparecer también. Así que ustedes solo tienen que apretar el botón sí, autorizan a esta aplicación a que se instale y va a empezar a comenzar el proceso de instalación. ¿Ok? Así que si hay alguien que está siguiendo estos pasos, no debería tener ningún inconveniente hasta ahora. Ahí empezó a instalarse la aplicación en mi computador. Una vez que se carga el asistente, tengo que apretar el botón siguiente, aceptar los términos de contrato, siguiente. Recuerden que este es un programa gratuito, así que no hay ningún pago de por medio. Vuelvo a apretar siguiente y ahora tengo que apretar el botón instalar y fijarme que esté eh, cliqueado esta opción de crear un acceso directo en el escritorio. Eso es para que aquí en mi escritorio aparezca un acceso directo y yo pueda meterme desde ahí al programa. ¿Ok? Entonces ustedes asegúrense de que esté en azul y le apretan el botón instalar. Y ahora ya esto va a tomar un poco de tiempo. No recuerdo cuánto, un par de minutos, pero para no perder esos minutos solo mirando la barra de progreso, vamos a entrar en unos temas que es interesante que ustedes los conozcan, em, para ya meternos de lleno al análisis de datos en el programa, en Power BI. Bueno, antes sí de empezar con el tema de qué son los datos, em, quiero recordar que la clase pasada lo que vimos fue la importancia, conversamos acerca de la importancia de aprender el análisis de datos y aprender sobre Power BI, a utilizar este programa. Eh, Empezamos a comentar, ustedes escribían en el mensaje o hablaban, y hubo un mensaje que pasó desapercibido, yo no lo vi, de haber pasado muy rápido, donde todos empezaron a mandar el suyo. Y es el mensaje de Nicole, no sé si hoy está acá, pero lo que ella puso en el chat fue que eh, comentaba, dice, por mi parte estoy cesante y en busca de trabajo. Y en todos lados, como requisito, piden el manejo de Power BI. En una entrevista de trabajo que tuvo, no quedó porque era una empresa que manejaba inventarios de distintos supermercados y lo exigían el aprender a usar la herramienta Power BI. Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque ayer vimos varios motivos por cuál aprender a usar Power BI y este resume todo el esfuerzo que hicimos intentando entender por qué. Es porque, como antiguamente se pedía que las personas tuvieran la habilidad de poder utilizar un computador, esa necesidad ah, hoy en día se traduce a que las personas tienen que aprender a hacer análisis de datos. Ya no basta con saber utilizar el computador o saber
usar Excel. Ahora ya están pidiendo herramientas más avanzadas como esta, entonces ya son una barrera de entrada. Si ustedes quieren postular algún trabajo, ya se están viendo estos tipos de casos donde las personas no son seleccionadas porque no saben utilizar Power BI. Entonces ahí ya tienen una motivación más que grande para venir a estos talleres y aprender a usarlo. Recuerden que al venir a estos talleres ustedes van a entender los conceptos, pero la práctica va a ser la que ustedes van a, eh, los va a llevar a tener mejores oportunidades laborales. Así que nos metemos de lleno en qué son los datos en esta presentación que tenemos, esperando que sí, aún se instale en nuestro programa. Así que, primero, ¿qué son los datos? Aquí tenemos una definición muy corta que dice que son solo números o información suelta, pero por sí solos no dicen mucho. Pero cuando ordenamos los datos o los analizamos, nos ayudan a tomar decisiones. Y existen distintos tipos de datos, como por ejemplo los datos estructurados, que son generalmente lo que nosotros siempre vemos. En los datos estructurados dice que son datos que están ordenados en tablas, como en una plantilla Excel. Un ejemplo de esto puede ser una lista de ventas con columnas, fechas, con distintas columnas. Aquí pone como ejemplo fecha, producto, cantidad o precio. Entonces, los datos estructurados es lo que nosotros estamos acostumbrados siempre a ver en plantillas Excel. Y son estructurados porque están en una tabla. Nosotros podemos ver que tiene ciertas filas, ciertas columnas. Pero también existen los datos no estructurados, que estos no tienen un formato definido. ¿Qué puede ser esto? Puede ser, por ejemplo, el contenido de un artículo, todo el texto, todas las imágenes, puede estar almacenado en una base de datos, pero no tiene una estructura. Ahí no tenemos ni filas ni columnas, es mucho texto e imágenes en formato código binario. Entonces, eso no tiene estructura, pero son datos de igual forma. Uno podría sacar información valiosa desde ahí. Entonces, ahí es para que se hagan una idea de que existen distintos tipos de datos. Probablemente datos no estructurados o semiestructurados solo lo vean personas que están más relacionadas al ámbito o al mundo de la informática. Quizás la gran mayoría quiere utilizar Power BI para empezar a interactuar con datos estructurados porque provienen de Excel. De hecho, hoy vamos a hacer el ejercicio de cargar un Excel a Power BI para empezar a hacer los primeros gráficos, pero ese es el 90% del trabajo que uno hace con Power BI, son con datos estructurados. Si provienen de una base de datos o de donde vengan, lo más seguro es que vengan estructurados. Así que si seguimos con el tema de la presentación, ahora pasamos a qué es la información. Por una parte teníamos los datos que dice que son solo números o información suelta que no dicen nada por sí solo. Nosotros tenemos que ordenarlos para analizar. Entonces ahora, ¿qué es la información? Dice que es lo que obtenemos cuando ordenamos y analizamos los datos. Cuando los datos tienen significado y nos ayudan a decir o responder preguntas, se convierten en información. Por ejemplo, si tenemos un archivo que tiene la siguiente información: producto, el producto A, el mes enero y venta 50. Esos son datos, son sueltos y no dicen nada por sí solos. Pero si ahora los combinamos e intentamos sacar información útil desde esos datos, podemos decir que en enero se vendieron 50 unidades del producto A y esto nos ayudaría a planificar las próximas ventas en el futuro. Entonces, se fijan, ese es el cambio de lectura que hacemos a los datos. Por una parte tenemos solo unos datos sueltos y por otro lado le damos sentido a esos datos. Entonces, es ahí cuando nosotros decimos que tenemos información. Bueno, nos vamos a ir metiendo en conceptos que quizá a muchos le hace sentido, pero a quien no le haga sentido, aquí tenemos unas pequeñas definiciones. Por ejemplo, aquí definimos que qué es una tabla. Es una forma básica de ordenar datos. Las columnas se llaman atributos y las filas los definimos como registros. Esos son los nombres que se utilizan generalmente cuando hablamos de datos ya en un ámbito más profesional. Si seguimos con esto, podemos ver que estamos hablando de datos, tablas, y ahora nos tenemos que ir a de dónde proviene toda esta información, que siempre se almacenan en bases de datos.
Pero cuando uno dice base de datos suena muy abstracto. Aquí tenemos un ejemplo para que lo puedan visualizar en su mente cada vez que hacemos mención a una base de datos, es cómo se ve, cómo se representa gráficamente una base de datos. ¿Ok? Así que la estructura básica de una base de datos se compone de tablas, relaciones entre tablas y claves. ¿Qué tenemos primero? Las tablas, que ya las vimos. Lo típico que uno ve en Excel con filas, columnas, eso asimismo se guarda la información en una tabla. Y aquí, cuando hablamos de una base de datos, cada tabla contiene la información de un solo tema en específico. Por ejemplo, vamos a volver un poco, acá está la tabla de productos y vemos información solo relacionada a los productos. ¿Ok? Si fuera esa tabla de clientes, tendríamos lo mismo. Root del cliente, nombre del cliente, apellido del cliente en distintas columnas, em, plan contratado por el cliente y ahí ya se pueden imaginar todas las cosas que tengan que ver con el negocio como tal, pero se van separando en columnas. ¿Ok? Entonces las tablas contienen información sobre un tema en específico. Ahora, existen las relaciones entre tablas. Bueno, lo que hace que se conecten entre ellas para poder dar un contexto más generalizado de la información que está guardada ahí. Por ejemplo, aquí dice que las relaciones conectan tablas entre sí para no repetir datos y poder analizar la información desde diferentes ángulos. ¿Qué podemos tener? Vamos a seguir este mismo ejemplo que está acá. Tenemos la tabla de clientes, tenemos la tabla de facturas que están relacionadas a ese cliente, tenemos las ventas que están relacionadas a ese cliente y por lo tanto generan una factura, tenemos los productos que ha comprado ese cliente y en la venta y que están detalladas en la factura y hasta ahí nomás lo vamos a dejar, porque la categoría está netamente relacionada con el producto. Por ejemplo, un producto puede tener categorías, está relacionado ahí, y un producto también puede tener proveedores. ¿Quién me vende ese producto para yo poder revender luego a mis clientes? ¿Ok? Entonces ahí hay un flujo de información. Pero ¿qué es lo que se tienen que quedar con ustedes acá? Es que las tablas se interconectan entre ellas mediante un flujo de información. Y ese flujo de información es a lo que nosotros identificamos como claves primarias, que es un dato que identifica a cada fila. Vamos a volver al ejemplo anterior. Aquí, cada fila, recuerden que cada registro, tenemos el producto 001, producto 002, producto 003. Este es el identificador de cada fila, que viene siendo el identificador del producto, pero recuerden que cada fila representa un producto. Así que esas son nuestras llaves claves primarias. Y si volvemos al esquema, esto es lo que me refería cuando ahora nosotros vamos a hablar de bases de datos, ustedes visualicen esto, un esquema con distintas tablas. Da lo mismo el nombre de las tablas, da lo mismo cómo se va a interrelacionar, pero ustedes ya saben que son un conjunto de tablas lo que genera o lo que crea una base de datos. Y aquí lo podemos ver ya más plasmada en una imagen. Así que las claves primarias vendrían siendo eh, cuál es el campo que está conectada. Por ejemplo, el cliente tiene un identificador de cliente, que es el primer atributo, y está conectado con la factura mediante el identificador de cliente. Generalmente esto puede ser el root del cliente, es un identificador único. Nuestro root es único en todo el país. Entonces, por ejemplo, eh, si uno va a los supermercados y da el root para acumular puntos, ya nos identificaron. Entonces esa boleta ya tiene nuestro root y ya estamos asociados en su base de datos a los productos que compramos, a toda la información que puede generar esa transacción de una compra, ya está ligada a nosotros. Entonces, ¿cómo se liga a nosotros? Mediante el root, que vendría siendo la clave primaria. ¿Ok? Así que esas son las tres estructuras o sea, las tres elementos que contiene una base de datos para que se considere una base de datos. Tablas, relaciones entre tablas y claves que vinculan esas tablas para crear estas relaciones. Entonces, dejando esto por entendido, tenemos un ejemplo. Tenemos tres tablas. La tabla de producto, que contiene información de cada producto. Tenemos la tabla de ventas, que contiene un registro por cada venta realizada. Y tenemos la tabla detalle de ventas,
donde tenemos relacionados los productos con cada venta y además indica la cantidad vendida y el subtotal. O sea, tenemos mucha información. Tenemos finalmente dos tablas, que es los productos y la venta. Y en otra tabla se juntan los productos con las ventas y agrega un poco más de información, como el subtotal. Entonces, em, ahora tenemos tres preguntas que están relacionadas a información que se encuentra o que la podemos descubrir solo empezando a hacer esta seguidilla de flujo de información. Yo voy a hacer la primera, a ver si alguien se motiva y hace la segunda. Dice, la primera pregunta, ¿cuánto se vendió en enero? ¿Y a dónde podemos descubrir eso? Tenemos que, si nos hablan de enero, tenemos que ir a buscar una fecha en una tabla. Entonces, ¿dónde tenemos fecha? Por ejemplo, en el producto no hay fecha. En la tabla ventas sí hay fecha. Y el detalle de la venta no tenemos nada relacionado a fecha. Entonces, ¿cómo podemos responder esta pregunta? Solo yendo a buscar información a la segunda tabla, que es la tabla ventas. Así que la pregunta dice, ¿cuánto se vendió en enero? Aquí podemos ver que en enero tenemos solo una venta en enero, ¿ok? Y en la primera fila, porque la segunda venta se realizó en febrero. Entonces, ¿cuánto se vendió en enero? 5.200 pesos. Ahora, nos vamos a la segunda pregunta. ¿Alguien quiere hacer el seguimiento para que vayamos todos practicando? Fabián, ¿Sí? yo, Ah, Héctor, súper. el, el producto que más no, el producto, ¿qué productos se vendieron? Sí, ¿qué En este productos se caso vendieron? sería la, Relacionado eh, a la venta de enero. de enero, buena Sí, pregunta. sí, sí, sí. Bueno, y de venta solo, yo te diría manzana. Y ya, veamos. Tú dices manzana, hagamos el seguimiento. Dice, en enero se realizó la venta 001, ¿cierto? ¿Y qué productos se vendieron? Solo podemos saber qué productos se vendieron en una venta si nos vamos a la tabla detalle de venta. Entonces, Exacto. vamos a buscar qué tenemos en la tabla detalle de venta. Tenemos tres registros y los tres registros hacen referencia a la misma venta, que son, que es la venta que se realizó en enero. Entonces, ¿qué productos se vendieron? Se vendieron tres productos. Se vendió el producto 001, 002 y 003. Ahora, ¿a qué hace referencia esos códigos? Podríamos ir a la tabla de productos. 001 hace referencia a manzana, 002 hace referencia a pan y 003 hace referencia a leche. O sea, ahora, Héctor, seguiste la idea, ¿cierto? Sí, 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 ya. la seguí. Ok, entonces, ¿qué productos se vendieron en la venta 001? Serían los tres productos, manzana, pan, leche. Súper, súper bien, perfecto. Ese es el flujo que tienen que seguir, chicos. Muchas gracias, Héctor. No sé si te quieres motivar y hacer la última. Dice, ¿cuál fue el producto que más se vendió y cuánto fue el precio total? También estamos hablando solamente de enero. Sí, sí, se están desencadenando una pregunta tras otra, en base al mismo análisis que ya hemos hecho en enero. Primero vamos con la primera pregunta. ¿Cuál fue el producto que más se vendió? Yo por acá, leches. Leches. Ah, Pedro, ¿cierto? ¿Quién habló? Julio por acá. Ah, Julio. Leche. Si nos vamos a la fila 3, bueno, lo primero que tenemos que centrarnos es en la columna cantidad, ¿cierto? Porque eso es lo que define qué producto más se vendió. Entonces nos vamos al tercer registro, que dice cantidad 3 y hace referencia al producto 003. Eso es coincidencia, pero hace referencia al producto 003. Si nos vamos al producto 003, sí, tiene razón. em, ¿Cuál es tu nombre? Disculpa. Julio, Julio, Grecia. tiene razón Julio, es leche. Veo aquí en el chat también que Pedro puso leche, Belén puso leche y Yasna puede haber sido quien habló delante, dijo manzanas. Estuvo cerca, porque las manzanas tiene el código 001 y las manzanas se vendieron dos veces. La leche tuvo tres ventas. Entonces ahora, ¿cuál fue el precio total de la venta
donde se vendieron 3 manzanas. Como 3 manzanas. Perdón, donde se vendieron 3 leches. Disculpen, ahí me confundí. A ver, aquí en el chat 1700. dicen 2700, Pedro. Muy bien. Entonces, claro, eso fue más fácil porque ya habíamos identificado el registro que mostraba toda la información acerca de la venta, donde se vendieron más productos. Y en este caso, el subtotal, solo teníamos que ir a ver la columna subtotal y fijarnos en el valor específico. Entonces, este es un ejemplo práctico para entender cómo es el flujo de datos que hacemos cuando tenemos una base de datos. Si nos fijamos en este esquema nuevamente, aquí tenemos distintas tablas y esas rayas representan, sí, esas líneas que juntan una tabla con otra, representa el flujo de información. Que acá nosotros lo hicimos de forma imaginaria, cómo se vincula una tabla con otra mediante el identificador y ustedes fueron capaces de saber el subtotal de una venta, cuáles fueron los productos que más se vendieron y cuánto se vendió en un mes. O sea, esto es lo que ya vamos a ver ahora en adelante, pero en el programa. Era interesante que ustedes lo entendieran, cómo funciona, porque esto el programa lo hace internamente. Nosotros tenemos cuando hacemos un análisis en Power BI que involucran más de una tabla, tenemos que crear estas conexiones de datos. ¿Todavía? Entonces, ¿sí? Álvaro, por acá, ¿puedes volver al ejemplo, Álvaro, por favor? sí, por supuesto. Acá. O sea, estas tablas, digamos, no son, a ver, son un ejemplo de, digamos, ficticio, porque en la tabla de venta, ¿cómo la relaciono con la tabla detalle de ventas? No me cuadra el número. Sí, mira, es ficticio, pero tiene que estar cuadrado el número. Por ejemplo, la tabla de ventas tiene una identificador de venta, que el Ah, identificador siempre se representa con ID. Si te fijas, claro, hay una I y una D. Entonces tiene un identificador de venta, ya. que nosotros nos fijamos en el 001 porque hacía referencia a la venta de enero, ¿cierto? Ahora, si nos vamos a la tabla de detalles de venta, tenemos el ID de la venta acá, que vendría siendo 3 registros que si los agrupamos, hacen la representación de una venta. Ah, ¿Ok? no, por eso te preguntaba, porque los 3 registros de la venta 001 me dan 6200 y la otra tabla dice 5200, o sea, pero deberían cuadrar, a eso voy. Ah, tienes razón. Deberían cuadrar, sí. A ver, 4000. Un Sí, detalle, tienes no, razón. conceptualmente todo debe estar Sí, cuadrado entre las distintas tablas, a eso voy. sí, tienen que estar cuadrados, pero aquí probablemente en este ejemplo yo solo tomé ciertos atributos o ciertas columnas. Pero si te fijas, aquí dice subtotal. Probablemente haya existido otra columna que haya tenido un descuento Ah, o perfecto, promoción. ya, vale, Sí, ya, entonces está bien, ahí, sí, ahí el total de venta puede haber sido afectado por otra columna. entiendo, Ok, pero muy buena observación, Álvaro. gracias. Y eso es importante porque cuando nosotros después creemos el dashboard, nuestro reporte, l- lo único que le va a dar validez, porque puede estar muy bonito, ustedes pueden enfocarse en hacer un gráfico muy atractivo visualmente, pero si los datos no cuadran, pierde total validez y pierde em, todo el esfuerzo que hicieron en el diseño, se pierde porque si el dashboard, el panel de control, no está mostrando los números reales, no sirve para nada. Así que muy buena observación, Álvaro. Y sí, nosotros tenemos que ir preocupándonos de ir cuadrando la información. Para una vez creado nuestro dashboard, hacemos el proceso de validar que nuestros cálculos estén correctos. Y una vez que validamos que nuestros cálculos estén correctos, ya podemos empezar a mostrárselo a las personas. Porque nos va a dar confianza. Estos cálculos que hacemos nos va a dar la confianza de decir que está correcto nuestro dashboard. Vamos a pasar al programa y a cargar una base de una tabla de Excel. ¿Ok? Así que nuestro programa, ok, se completó la instalación y acá podemos hacer clic para que
si le apretamos el botón finalizar, se va a desplegar nuestro programa, o si no quieren que se inicie, lo dejan descliqueado. Y yo en este caso lo voy a dejar descliqueado porque lo voy a abrir desde el icono que se me creó en mi escritorio, ¿ok? Así que voy a poner finalizar. Voy a aprovechar de eliminar, este es el instalador, lo voy a tirar a la papelera. Y ahora voy a hacer doble clic sobre mi icono que se creó en mi escritorio. Y vamos a ver cómo es la interfaz de Power BI. Nos vamos a ir a apretar esta opción que dice informe en blanco. Entonces, generalmente cuando ustedes empiezan a trabajar con Power BI, abren la aplicación y seleccionan esa opción de informe en blanco. Y acá nosotros ya vemos en la interfaz que nos permite trabajar con Power BI, con la herramienta. Si se fijan, tenemos distintas pestañas que se asemejan mucho a lo que podemos ver en Excel o en Word o todos los programas que son de la suite de Microsoft. Recuerden que este programa es de Microsoft, entonces sigue con la misma interfaz. Entonces tenemos inicio, insertar, modelado y distintas pestañas. Nosotros, a medida que lo vayamos ocupando el programa, esto ya va a ser en la próxima sesión, nos vamos a ir metiendo más en detalles, van a ir descubriendo para qué sirve cada pestaña. Perdón, cada pestaña. Yo tengo por aquí un archivo, una base, una tabla que tiene datos me acuerdo, Vicente Sánchez, no sé si está aquí hoy. Ah, sí, lo veo ahí conectado. Ayer nos dijo que él acababa de entrar a trabajar en el área comercial de una exportadora de frutas. Y así que él va a tener que hacer análisis con respecto a eso. Está relacionado a análisis de datos de proyecciones y presentaciones sobre este análisis específico de una exportadora de frutas. Así que vamos a cargar un archivo. Yo les voy a enviar el enlace, lo voy a poner en el chat para que lo descarguen, ¿ok? Y este archivo lo vamos a cargar en Power BI. Entonces, si ustedes van al navegador, acá, van al navegador y pegan el archivo o sea, perdón, el enlace que yo les pegué en el chat, van a encontrar esto. Y si se fijan, tenemos una tabla donde podemos encontrar una fecha, una columna con una fecha, un país de destino, eh, fruta, toneladas exportadas, precio por tonelada y el ingreso total. Entonces, esto es netamente la idea de cómo sería una base de datos de una empresa que te exporta frutas. ¿Ok? Si se fijan, cada fila representa un registro. Entonces, por ejemplo, el 8 de agosto del 2024 se exportó a Estados Unidos fruta arándano con containers que contenían 166 toneladas y el precio por la tonelada fue 2,3 dólares y el ingreso total por esa exportación fueron 381.000 dólares. Estamos redondeando los valores, pero aquí ustedes lo pueden ver. Y tenemos 200 filas, 200 registros. Eso quiere decir que son 200 exportaciones, ¿ok? Para que entren en el contexto del negocio. Así que para que ustedes se queden con esta base de datos, lo que tienen que hacer esto es lo que les va a aparecer cuando se meten al enlace que yo les envié. Pero si ustedes se van aquí a la pestaña Archivo, luego se van a la opción Descargar y aquí lo pueden descargar como un archivo Excel, que es la primera opción. Entonces al apretarlo, tienen que elegir dónde guardarlo. Yo voy a guardarlo en mi escritorio y le ponen guardar. Y si se fijan, en mi computador ya se guardó, así que me voy a mi escritorio y aquí tengo la tabla de exportaciones. Si yo le hago doble clic, me va a abrir un Excel mostrando lo mismo que estamos viendo en el navegador. ¿Ok? Así que aquí podemos ver lo mismo. La columna fecha, país de destino, fruta, tonelada y lo mismo que vimos anteriormente. Entonces lo vamos a cerrar porque este archivo lo vamos a abrir pero con Power BI. ¿Y cómo se abre con Power BI? Nos vamos a en la opción de libro Excel. Si se fijan, estamos en la pestaña Inicio.
luego vamos a apretar la opción Libro Excel y aquí tenemos que seleccionar nuestro archivo Excel. Y yo lo guardé en mi escritorio, así que me dirijo a mi escritorio, selecciono el archivo y pongo abrir. Una vez que yo seleccioné el archivo, ahora necesito seleccionar qué hoja es la que voy a importar. Si se fijan, voy a volver un poco atrás. Si se fijan, mi archivo Excel tiene solo una hoja. Y aquí nosotros podemos ver la hoja y se llama base. Si tuviera más hojas mi archivo, se vería de esta forma. Está la hoja 1, la hoja 2, que están vacías porque la creé recién, y el base. ¿Ok? Entonces, lo voy a guardar. Lo voy a guardar ahora este archivo así para que vean cómo aparece en Power BI. Ahora ya no tenemos solo una hoja, sino que tenemos más de una. Yo puedo apretar este icono que dice importar datos de Excel e irme aquí arriba. Son lo mismo, pero me lo muestran en distintas partes. Así que voy a nuevamente a abrir mi archivo Excel y ahora va a cambiar algo. Porque antes me decía solo que tenía una hoja. Ahora tenemos tres hojas, las que acabamos de crear. Pero la que tiene información es la hoja que se llama base. Así que yo necesito hacer clic sobre la hoja que tiene información, asegurarme que el cuadrado de la selección esté cliqueado. Entonces yo hago clic sobre el cuadrado y ahí recién se me habilita el botón cargar, que ustedes pueden ver aquí abajo, que es verde. Entonces al apretar las hojas que yo quiero ver datos, perdón, quiero importar los datos, ya puedo poner cargar. Y aquí se ve una previsualización de ciertos registros que tiene mi archivo para saber si estoy seleccionando la hoja correcta. Porque si se fijan, si yo hago clic en la hoja 1, aquí puedo ver que está vacía. ¿Ok? Si yo hago clic sobre la hoja 2, también puedo ver que está vacía. Entonces, eso me ayuda a saber cuál es la que necesito traerme a Power BI. Entonces selecciono la base 1, me aseguro que el check esté verde y aprieto el botón cargar. Y eso va a traer los datos que tenemos en nuestro archivo Excel a Power BI. Y aquí en Power BI ya podemos hacer los gráficos. La próxima sesión vamos a ver qué gráficos son los más interesantes para responder ciertas preguntas que nos ayuden a hacer ejercicios como el de la presentación. Saber cuántas ventas se hicieron tal mes, cuáles fueron los productos más vendidos y todo eso análisis que podemos sacar de acá. Eso lo vamos a dejar para la próxima sesión. Y antes que lleguemos a eso, primero vamos a hacer una introducción de ciertos conceptos. El primero, y que es bastante interesante que ustedes lo tengan claro, es qué es un dashboard. Yo a lo largo de este taller lo he mencionado de distintas formas. Lo he llamado dashboard, lo he llamado reporte y también panel de control. Esas tres formas hacen referencia a lo mismo, que vendría siendo, bueno, aquí en la presentación como definición, tenemos que el dashboard es un tablero de control que muestra en una sola pantalla la información más importante, o podríamos decir más relevante, que queremos mostrar. El propósito es que sirve para ver los datos de forma rápida y entender qué está pasando en la situación que estamos analizando. ¿Ok? Como ejemplos tenemos las ventas de una tienda, los resultados de una campaña en redes sociales o la producción de una fábrica. Entonces, si consideramos estos ejemplos en la idea de lo que es un dashboard, podríamos pensar que si tenemos en un reporte toda la información relacionada a las ventas que generó una tienda, ya podríamos saber qué está pasando en la situación actual. Con esto, ¿de qué está pasando? Nos referimos a cuántos son los ingresos que se están generando, qué tipo de productos se están vendiendo, dónde se están vendiendo estos tipos de productos, o también podríamos saber cuál de estos productos son los más vendidos y ciertas preguntas claves que nos podemos hacer en base al tipo de negocio que estamos analizando. Por ejemplo, en el resultado de una campaña de redes sociales, si bien probablemente ustedes no estén relacionados con marketing netamente, existen ciertas métricas en este ámbito de campaña en redes sociales que son la interacción de las personas. Entonces, en un panel de control podríamos ver todas las interacciones de las personas que tuvieron con nuestra publicidad, ya sea separándolas por redes sociales, en distintas redes sociales, podemos tener la misma campaña publicitaria corriendo. Entonces nosotros podemos analizar en distintas redes sociales cuál fue el impacto.
O también podríamos ir a analizar cuál fue la edad de las personas que vieron nuestra publicación o que interactuaron con nuestra publicación. Entonces, todas esas preguntas las podríamos resolver con un reporte. Porque recuerden que aquí en la diapositiva tenemos escrito que el propósito es para ver los datos de forma rápida, para saber qué está pasando. Y recuerden que también va de la mano el tomar decisiones. Entonces sabemos qué está pasando para luego tomar decisiones y poder afectar ese rendimiento. Si es bueno, podemos seguir mejorándolo, y si es malo, podemos tomar acciones necesarias para cambiar eso y llevarlo por un rumbo distinto. Y la producción de una fábrica, ya ustedes se pueden imaginar que podría estar mostrando el stock de ciertos productos o de ciertos... claro, de la manufactura. Si pensamos en manufactura, ¿cuántas, no sé, toneladas de cierto producto se está generando? Eh, cada cuál es el promedio de productos generados por hora y ciertos indicadores que son importantes para ese rubro específico. Entonces, cada rubro tiene sus indicadores importantes que las personas que están involucradas en estos procesos los deben conocer em, de forma clara. Otro concepto interesante son los famosos KPI, que es una sigla por el nombre en inglés, que es Key Performance Indicator. Si lo traducimos al español, se podría llamar indicador clave de rendimiento. Y aquí en ejemplos tenemos el total de ventas del mes, la cantidad de toneladas exportadas, estos son ejemplos distintos, y el precio promedio de un producto. Claro, ¿por qué esto es importante y por qué es un indicador clave? Es porque si nosotros sabemos cuáles son, vamos a tomar el primer ejemplo, cuál es el total de ventas de este mes específico, de septiembre del 2025, lo podemos comparar con otro escenario. ¿Con qué otro escenario es lo más simple compararlo? Con el mes anterior. Entonces, si nosotros comparamos el total de ventas actual con el del mes anterior, podemos saber si tuvimos un incremento de ventas o una disminución de ventas. Con esto también podríamos saber cuál es nuestro objetivo de ventas para el próximo mes y medirlo a medida que el mes va transcurriendo. Entonces nosotros tenemos un indicador que nos permite ver nuestro rendimiento, en este caso de las ventas. Esto ya lo podríamos ver de una forma más global y podríamos ver el total de ventas del mes septiembre comparado con septiembre del año pasado y ver si nuestro negocio está siendo más rentable o tenemos que ajustar algo para que sea más rentable que el año anterior. Cantidad de toneladas exportadas, este ejemplo puede ser útil para lo mismo, ver las proyecciones de las toneladas que nosotros pensamos que vamos a exportar y tener nuestro indicador para ver nuestro rendimiento, si lo estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo nuestro objetivo. Entonces, los KPI deben ser relevantes. Aquí dice relevante, significa que ayuda a tomar decisiones, tienen que ser claros, que cualquiera los pueda entender, cualquiera enfocándose en personas que están relacionadas al negocio, y que sean medibles, o sea, que se puedan calcular con un número. Si nos volvemos a los ejemplos anteriores que decían el total de ventas, cantidad de toneladas exportadas y precio promedio, si se fijan, todo eso hace referencia a un número. El total de ventas es un número, la cantidad de toneladas es un número y el precio promedio es un número. Entonces, que sea medible es perfecto para que nosotros los podamos comparar con otros escenarios, ya sea el, el, el número al cual queremos llegar como objetivo o el número al cual debemos evitar. Entonces tenemos un, un- un parámetro de comparación claro versus el escenario real. Entonces eso hace que nosotros podamos medirlo de forma clara, ya que es eh, es relevante para tomar decisiones y es un número. Con eso ya no queda nada ambiguo en nuestro análisis. Si seguimos con esto, existe una forma de empezar a cuestionarse qué es lo que nosotros queremos mostrar antes de empezar a diseñar el gráfico para asegurarnos que nuestro resultado va a entregar valor. Y esta técnica se conoce como la técnica de las 4 Ws.
¿Por qué son las 4 Ws? Es porque son 4 preguntas que en inglés parten con W. Si se fijan, si nosotros en la información que estamos mostrando respondemos qué es lo que estamos mostrando, por qué lo estamos mostrando, dónde está pasando lo que estamos mostrando y cuándo ocurre o cuándo ocurrirá lo que estamos mostrando, es, es la secuencia lógica de contar una historia. Cuando ustedes cuentan una historia, entran en detalles y tienen que abordar sí o sí esas preguntas para que a la persona que lo está escuchando les quede claro. Esto vendría siendo lo mismo. Nosotros tenemos que contar una historia con nuestro reporte. Así que, para que recuerden, las preguntas son, ¿qué quiero mostrar? ¿Por qué lo quiero mostrar? ¿Dónde ocurre lo que estoy mostrando? ¿Y cuándo ocurre lo que estoy mostrando? Entonces tenemos what, why, where and when. Y acá, como resumen, tenemos que la técnica de las 4 W es un enfoque muy útil para crear visualizaciones efectivas y bien estructuradas en Power BI. Ahora nosotros lo vamos a ver en un ejemplo. Por si a alguien le van quedando dudas, ahí probablemente se le haga más fácil comprenderlo. Ahora, eh, si ya sabemos cómo empezar a diseñar un gráfico, si sabemos qué es un dashboard y cuáles son los indicadores importantes, ahora nos queda entender qué gráfico sirve para mostrar ciertos datos. Por ejemplo, em, si nosotros queremos comparar cosas, los gráficos más recomendados son utilizar gráficos de barra o gráficos de columnas. Entonces, si ahora seguimos con el gráfico de líneas, esto generalmente lo utilizamos para ver tendencias en el tiempo. Un ejemplo muy simple es el tema del dólar. El valor del dólar siempre se muestra en gráficos de línea porque así podemos ver las fluctuaciones y comparar de inmediatamente cómo estuvo el dólar un par de jornadas atrás. Entonces nos va a nos va dando la variabilidad en el tiempo de una forma muy fácil de entender. El siguiente son los gráficos de torta o de donuts. En efecto práctico es lo mismo, pero visualmente y personalmente a mí me gusta más el de donut, que vendría siendo el de la derecha, porque se ve más moderno. ¿Ok? Pero eh, muestra lo mismo, entrega el mismo valor. ¿Y para qué sirven? Es para ver el porcentaje eh, de cada conjunto de datos. Esto también lo pueden escuchar como la participación porcentual de cierto grupo de datos en el universo completo de datos. Y ya como último ejemplo de gráficos, tenemos la opción de combinar dos gráficos, que los más utilizados son combinar los gráficos de barra junto con el gráfico de línea. Y aquí como ejemplo dice que en las barras se están viendo ingresos y en las líneas se está mostrando el precio promedio. Entonces, si para nosotros que nos estamos cuestionando ciertas preguntas al momento de crear nuestro dashboard, es importante mostrar la relación entre dos variables, es muy válido mostrarlo en este tipo de gráficos, siempre y cuando esas dos variables tengan relación entre ellas. Y cuando hablo de variables, recuerden el concepto de KPI, que son nuestros indicadores claves. Esas son nuestras variables que nosotros queremos mostrar en los gráficos. Así que si alguna tiene relación, la podríamos mostrar de esta forma para que la persona que va a tomar la decisión solo mirando un gráfico ya puede empezar a tomar conclusiones. Eh, Eso vendría siendo los tipos de gráficos más utilizados y para qué utilizarlos. Ahora, si nos vamos a las buenas prácticas que tenemos que seguir para mostrar datos en nuestros reportes, tenemos que recordar que tiene que ser sencillo. Esto quiere decir que no hay que poner demasiados gráficos, ni colores, ni diferentes colores en cada gráfico. Tiene que ser claro, tenemos que usar nombres y leyendas fáciles de leer. Ordenado, eh, generalmente nosotros seguimos el orden de que lo más importante, la información que más queremos destacar, siempre va arriba y a la izquierda. ¿Por qué va arriba y a la izquierda de nuestro reporte? Es porque es la forma que nosotros comúnmente leemos.
Entonces, inconscientemente nosotros cuando vamos a buscar información, hacemos un barrido por la pantalla de izquierda a derecha. Entonces, si nosotros queremos mostrar algo importante, tenemos que asegurarnos que vaya en la esquina superior izquierda para saber que va a ser lo primero que nuestro usuario va a leer. Y tenemos que utilizar filtros, porque esto nos permite elegir qué es la información que estamos viendo. Recuerden que tenemos 4 preguntas. El eh, ¿qué quiero mostrar? ¿Por qué lo quiero mostrar? Eso habla como en general de nuestro reporte. Pero el dónde pasó y el cuándo pasó, esos pueden ser utilizados como filtro. Porque un mismo reporte que yo estoy mostrando para todo el año 2024, podría filtrarlos por meses para acotar mi análisis y eso está afectando directamente a la cuarta pregunta que es ¿cuándo pasó? Si tuviera un filtro que ve los ingresos por país o por sucursal, estoy afectando el dónde pasó. Entonces, para esas dos preguntas, siempre se recomienda, si aporta valor al reporte, siempre se recomienda utilizar filtros que interactúen con esas dos últimas preguntas. ¿Ok? Así que aquí tenemos que los filtros permiten elegir qué ver, por ejemplo, o solo un país o una fruta. Claro, ahí depende qué se está viendo, pero utilícenlo para interactuar con esas dos preguntas. Sería lo ideal. Y los pasos para crear un dashboard, un buen dashboard son pensar el objetivo, qué es lo que quiero saber. Entonces, ¿qué es lo que me motivó a hacer este reporte? ¿Cuáles son los KPIs que debo mostrar? Escoger el tipo de gráfico según lo que quiero representar con eso. Aquí dice escoger el tipo de gráfico que explique mejor el dato. Claro, ya vimos qué tipo de gráfico es más recomendado para ciertos casos. Ahí tendríamos que elegirlo bien. Luego, diseñar la página. Te quiere decir poner los gráficos y filtros según el orden que vimos anteriormente, que lo más importante arriba a la izquierda y lo con menos prioridad abajo a la derecha, de la forma que uno hace el barrido con la vista. Y revisar y ajustar nuestro reporte para que cualquier persona lo entienda. Entonces, muchas veces ustedes van a terminar su dashboard y van a pensar que está claro, pero hagan que otra persona lo vea e intente sacar conclusiones. Y ahí ustedes se van a dar cuenta que quizá hay cosas que sobran o cosas que faltan. Entonces eso se refiere con revisar y ajustar. Intenten mm, meter a otra persona en su trabajo para que valide que está entendible lo que ustedes están haciendo. Y luego, ustedes sacan sus conclusiones, ya la versión que van a entregarle a su usuario final va a estar mucho más refinada. Entonces, probablemente, si tienen que hacer una modificación en el futuro, va a ser algo más específico y algo no obvio, que se puede evitar con esta prueba de usuario previa a entregar un reporte. Si se fijan, tenemos varios pasos para crear un dashboard, un buen dashboard. En resumidas cuentas, si uno sigue estas mm, buenas prácticas, el resultado de su reporte va a ser bueno. Pero ¿qué pasa? Si nosotros tomamos un lápiz y un papel y empezamos a contestar estas preguntas, empezamos a darnos el tiempo de saber cuáles son nuestros KPI importantes, cómo los debemos mostrar o elegir qué tipo de gráfico es el mejor para mostrar ese indicador en específico y empezar a hacer todas estas iteraciones, fácilmente nos podemos gastar 2 días haciendo eso. Y recién después de 2 días vamos a estar intentando crearlo en la herramienta. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si nosotros utilizamos cualquier modelo de inteligencia artificial, sea ChatGPT, Gemini o el que a ustedes más les guste, los modelos de lenguaje de inteligencia artificial son como tener un experto siempre al lado de nosotros. Es como el experto personal. Entonces, nosotros le podemos plantear qué es lo que queremos hacer y el modelo nos va a devolver una seguidilla de pasos que va a asegurar que nuestro trabajo va a estar bien hecho. En el sentido de que todas estas validaciones previas que debemos hacer con nuestro usuario va a ser con mucho menos iteraciones porque el producto que ya estamos mostrando está bien logrado. ¿Ok? Entonces ahora, para verlo más en la práctica, nosotros tenemos nuestra base de exportaciones, ¿ok? Que son
El contexto de esto es una empresa que exporta frutas a distintos países. Y tenemos la fecha de la exportación, el país de destino, la fruta que se exportó, las toneladas de esa fruta, el precio por tonelada. Ahí hay un indicador interesante, si se fijan, para este producto en específico, o sea, perdón, para este negocio en específico. Nuestro KPI vendría siendo el precio por tonelada. Entonces aquí entendemos que no es lo mismo exportar arándanos que exportar manzanas. Si estamos vendiendo muchas manzanas, pero ganamos menos por tonelada, quizás podríamos enfocar nuestros esfuerzos en vender más arándanos, que nos genera más ingresos. ¿Entienden? Entonces, esos tipos de cosas se pueden controlar con este KPI específico, que vendría siendo el precio de las toneladas. O sea, el precio por tonelada. ¿Ok? Y luego el ingreso total de esa exportación específica. Así que, tomando esta base de datos, nosotros nos vamos a ir a ChatGPT. Ustedes, si no tienen una cuenta en ChatGPT, créensela porque es muy útil para muchas cosas. Actualmente, los trabajos están pidiendo, y en un tiempo más, no sé, menos de un año quizá ya va a ser exigencia, que las personas que trabajan o las personas que están postulando un cargo, ya sea para un nuevo cargo, perdón, una nueva empresa o postular a un cargo dentro de su misma empresa, pero un mejor cargo, van a estar exigiendo que ustedes tengan habilidades o que integren la inteligencia artificial en su flujo de trabajo. Y este es el escenario real de cómo se está haciendo inteligencia de negocios en el 2025. Y gracias a los modelos de lenguaje como ChatGPT nos podemos ahorrar bastante tiempo. Perdón, una ¿Sí, consulta. ¿Da lo mismo si la cuenta de Pablo? ChatGPT es gratuita? Sí, mira, l- la cuenta gratuita tiene ciertas limitaciones. Si ustedes utilizan mucho ChatGPT, yo les recomiendo pagar la licencia, que tiene un precio de $20 mensuales. Pero recuerden lo que les dije anteriormente, que esto es tener como un experto personal. Entonces, este experto es experto en muchos ámbitos, no tan solo para hacer gráficos. Puede ser experto de cocina, puede ser experto redactando em, informes, puede ser experto en matemática. Entonces, yo personalmente pago dos modelos de lenguaje, ChatGPT y Gemini. Que ChatGPT es el más famoso y Gemini es de Google, que es más poderoso. Entonces, depende el uso que tú le des. eh, Depende si vale la pena que pagues la licencia o que no la pagues. Yo te recomiendo que todas las personas deberían pagarlo porque abre muchas puertas, hacen muchas cosas que antes ustedes probablemente no se sentían con la confianza de hacerlo, pero gracias a esto pierden ese miedo y van a la práctica directamente. El ejemplo que vamos a hacer ahora les va a quedar bastante claro porque, a lo que me refiero. Porque si el día de mañana a usted le dicen, ok, toma esta base de datos, genera un reporte. Ya vimos y ustedes entienden que hay que seguir ciertos pasos para tener un buen resultado. Pero terminando este taller, ¿se sentirán confiados de decir, sí, yo puedo hacerlo? Eso probablemente no, porque les falta practicar. Pero gracias a estos modelos de lenguaje, ustedes pueden decir, sí, yo puedo hacerlo, porque nos facilita bastante el trabajo. Ahora se van a fijar más en la práctica. Así que ahí a ustedes queda el criterio si lo pagan en un futuro o no lo pagan. Yo les recomiendo que lo paguen, que no es, vale mucho la pena. Yo acá tengo una... Muchas gracias. Sí, de nada, Pablo. Gracias por la pregunta, porque no lo había dejado claro. En este caso, yo voy a utilizar una cuenta gratuita, ¿ok? No hacerla de pago para que esto sea hecho de forma, para que ustedes lo puedan replicar sin la necesidad de pagar la suscripción, ¿ok? Entonces, lo primero que tienen que hacer es dirigirse a chatgpt.com y les va a aparecer esta pantalla y ustedes tienen que iniciar sesión. Al iniciar sesión, tienen la opción de iniciarlo con una cuenta de Google, que es lo que yo les recomiendo, porque es súper rápido. Seleccionan continuar con la cuenta de Google y seleccionan su cuenta de Google. Bueno, mi computador me recuerda mi correo electrónico y mi contraseña, así que la va a rellenar sola.
aquí en ese paso ustedes tienen que poner su correo electrónico y poner su contraseña. Y los trae a ChatGPT. Si se fijan, inició sesión con mi cuenta. Aquí está mi cuenta y dice que es gratuita. ¿Ok? Y aquí me da la opción de mejorar el plan. Ustedes hacen clic ahí y pueden comprar la suscripción. Pero lo vamos a hacer solo con esta. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y aquí tengo un texto que se lo voy a mostrar para que quede en la grabación. ¿Qué es lo que usted tiene que seguir para hacerlo más rápido y no perder tiempo con la interacción de ChatGPT y que nos dé un resultado rápido? ¿Ok? Entonces yo lo que le voy a escribir es que tengo una base de datos y un poco de contexto del negocio y quiero que me ayudes a diseñar un reporte en Power BI. Por favor, responde en español y detalla lo siguiente, ya que hay un listado de todas las cosas que nosotros vimos anteriormente en la presentación. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, o que nos tiene que entregar ChatGPT, es un análisis del contexto. O sea, que nos resuma, para saber si entendió lo que nosotros queremos hacer, que nos resuma el escenario del negocio, que nos indique las principales preguntas que los datos pueden responder, que nos diga eh, que nos responda las 4 preguntas claves que nosotros vimos, que son en la técnica de las 4 W, que es qué se quiere mostrar, por qué se quiere mostrar, dónde ocurre lo que se muestra y cuándo ocurre lo que se muestra. Lo siguiente es cuáles son los KPIs que valen la pena mostrar según el contexto que nosotros le vamos a dar. ¿Cuáles son los gráficos recomendados que nos recomiende? ¿Qué tipo de gráfico utilizar para qué tipo de métrica que vamos a mostrar? Y que nos explique para qué sirve cada uno. Si se fijan, esto nos va a entregar un reporte que nosotros vamos a seguirlo para tener un gráfico para hacer nuestro primer reporte en Power BI. ¿Qué más tenemos? Que nos diga cómo distribuir nuestro gráfico. ¿Qué gráfico poner primero? ¿Qué gráfico poner después? ¿Cuál poner a la izquierda? ¿Cuál poner a la derecha? Recuerden que eso lo vimos en la presentación y es parte de de las recomendaciones que tenemos que seguir para hacer un buen reporte. Entonces aquí, claro, están en distintos puntos que resume lo que vimos anteriormente. Y esto ya es para poder mejorar nuestro gráfico, es cuáles son los consejos que él nos da para poder llevar nuestro gráfico a algo más profesional. O si la primera versión está perfecta, saber nosotros qué es lo que podemos ir refinando para entregar una segunda versión, una tercera versión y así sucesivamente. Así que, eh, luego, después de ese listado de requerimientos que le vamos a pasar a ChatGPT, le vamos a pasar nuestra información, o sea, el contexto de nuestro negocio. Y aquí dice que contexto, 2 puntos, y nosotros vamos a escribir lo que sabemos de la base de datos. Y como resumen, aquí dejé que hay que escribir en 2 o 3 líneas de qué se trata la información que le vamos a pasar y para quién es el reporte, para que tenga todo ese contexto y nos dé un buen resultado. Y al final le vamos a pasar un ejemplo de los datos, ¿ok? Que puede ser un pequeño extracto de las primeras filas de nuestro archivo o si ustedes no tienen problema, porque al pasarle un archivo con una base de datos de una empresa, a ChatGPT, el, eh, la base, a ver, el dueño del modelo de lenguaje, en este caso la empresa que maneja ChatGPT, tiene acceso a la información. Y si la información es crucial y no se puede compartir, no se puede sacar de nuestra empresa porque hay ciertas normas de seguridad de datos, si no se puede compartir, yo les recomiendo que nunca le pasen el archivo completo. Pero sí ustedes pueden hacer un ejemplo de la base de datos con respecto a las columnas. Pongan las mismas columnas e inventen unas 3 filas de datos y le pasan ese ejemplo. Y ahí no comprometen la seguridad de información de su empresa. ¿Ok? Pueden pasarle el archivo completo o un pantallazo de los primeros datos. ¿Ok? Entonces, nosotros ahora vamos a copiar esto, se lo vamos a pasar a ChatGPT y las partes que hay que rellenar con el contexto, y yo lo voy a rellenar con el contexto de nuestro ejemplo, que es los exportadores de fruta. Entonces yo copié y pegué
Nada más que eso. Yo les voy a pegar esto en el chat para que ustedes lo tengan escrito. Lo único que tienen que cambiar es aquí donde dice contexto, esta nota ustedes la borran, porque es para que ustedes se acuerden qué es lo que tienen que hacer. Y ponen el contexto de su escenario, de su problema específico. Que en este caso es que Vicente trabaja, bueno, sí, lo vamos a dejar así. Vicente trabaja en el área comercial de una exportadora de frutas y necesita analizar datos de exportaciones, hacer proyecciones y presentar los resultados de forma clara a la gerencia. Ese es nuestro contexto del problema que queremos solucionar. Y los ejemplos de los datos, vamos a eliminar este paréntesis porque también es una nota para ustedes. Dice, los ejemplos de los datos son los siguientes. O bueno, dice ejemplo de datos 2 puntos, pero ahí comprende que lo que viene después de los 2 puntos van a ser los datos. Y los datos los tenemos acá. ¿Qué es lo que hago yo? Para no pasarle el archivo completo, selecciono las primeras 5 filas junto con el encabezado, aprieto Control C, que vendría siendo copiar, también lo puedo hacer con el mouse, aquí copiar, y luego acá en el cuadro donde pusimos el texto a ChatGPT, le pongo pegar. Lo voy a hacer con el mouse para que quede más claro. Le pongo pegar. Y al poner pegar, va a poner los datos separados por un espacio o por un tabulador. ¿Ok? Entonces ChatGPT va a entender los datos. Y de igual modo, genera, al copiarlos directamente de Excel, es como que le saca un pantallazo. Entonces eso le da doble contexto a ChatGPT. Ve la estructura de la tabla y ve los datos que tiene la tabla. Porque recuerden que los datos están acá, escritos. Entonces tiene acceso a los datos y tiene acceso a la estructura. Y solo eso, vamos a apretar Enter o, eh, o hacer clic en esta flecha, que es lo mismo, Enter o clic en la flecha. Y yo voy a apretar Enter. Y ahí le enviamos la instrucción a ChatGPT. ¿Ok? Y ahora va a empezar a trabajar. Y me dice Vicente. Claro, porque nosotros dijimos que Vicente va a trabajar en esto. Así que entiende que yo me llamo Vicente. Dice, con base en el contexto y el mensaje que le entregamos, aquí está el diseño estructurado para nuestro reporte de Power BI. Eh, Como le pedimos ciertas cosas, que lo primero era el resumen del contexto, lo vamos a leer y va a hacer todo sentido. Dice, el escenario del negocio. La empresa exportadora de frutas necesita dar visibilidad clara a la gerencia sobre el desempeño de las exportaciones. Cuánto se exporta, a qué países, qué frutas generan mayores ingresos, cómo varían los precios y cuáles son las tendencias a lo largo del tiempo. Esto nosotros no lo sabíamos, pero ahora lo vamos entendiendo cómo lo tenemos que enfocar. Las principales preguntas de los datos que se pueden responder son, ¿qué frutas generan mayores ingresos? Interesante eso, ¿no? ¿Cuáles son los mercados, los países de destino más rentables? Claro, ¿cuáles son los mercados más rentables? ¿Cómo varían las exportaciones a lo largo del tiempo? ¿Qué relación hay entre el precio por tonelada y el ingreso total? ¿Y qué fruta está mejor posicionada en cada mercado? Si se fijan, son 5 preguntas que si las respondemos en un reporte, es un reporte bastante rico de información. Incluso yo creo que si las empresas no están sacando esta información, por ejemplo, qué fruta es la mejor posicionada en cada mercado, y ustedes tienen los datos y se los proponen y le dicen, miren, ustedes sabían que esta fruta es la que está mejor posicionada en Estados Unidos, o qué fruta está mejor posicionada en cada país, y es una información bastante importante que probablemente ellos no la hayan tenido y que nosotros sabemos gracias a a las definiciones y buenas prácticas que vimos en este taller. Entonces ahora, ¿cuáles son las preguntas claves que podemos resolver? Son de las 4 W, recuerden, la técnica de las 4 preguntas. Son, eh, bueno, ¿qué se quiere mostrar? El volumen exportado, los ingresos totales, precios por toneladas y la distribución por fruta y país y tiempo. Claro, esto es bastante completo, pero por ejemplo nos podríamos quedar solo con el volumen exportado y los ingresos totales y hacer un gráfico con eso. Ahora, si tomamos toda esta información y la mostramos, va a ser mucho más valioso. Pero ahí ustedes vean el tiempo que tienen para desarrollar, qué tanto les cuesta mostrar eh, quizás la distribución por fruta en mucho detalle. Ahí ustedes tienen que utilizar su criterio. Pero ya saben que pueden resolver la primera pregunta con qué es lo que quiero mostrar con cualquiera de estas opciones que dio ChatGPT. ¿Y por qué se quiere mostrar? Es para identificar los mercados más rentables
o las frutas con mayor demanda, o evaluar distintas estrategias comerciales. Ahí ustedes pueden elegir. Pueden tomarlas todas o elegir una de ellas. ¿Dónde ocurre lo que se muestra? En los países de destino de exportación. Hizo el análisis solo pasándole los primeros 5 datos. Entendió que hay países de exportación y todo eso. ¿Cuándo ocurre lo que se muestra? En las fechas de exportación. Puede ser un análisis mensual, trimestral o anual. Entonces ahí tenemos nuestras 4 preguntas respondidas. Entonces ya sabemos que si hacemos este gráfico va a ser bastante valioso. ¿Cuáles son las métricas principales? Recuerden que las métricas las conocen las personas que trabajan dentro del negocio. Yo no sé cuáles son las métricas importantes de una exportadora de fruta, pero ChatGPT sí me puede dar un acercamiento bastante claro. Me dice, te recomiendo mostrar como indicadores claves el ingreso total en dólares, acumulado y por periodo, las toneladas exportadas, o sea, el volumen total de exportaciones, ya puede ser volumen total o por fruta. El precio promedio, que vendría siendo los dólares dividido en las toneladas, y este precio promedio lo podemos aperturar por fruta y por mercado. También podríamos mostrar el top de los 3 países de destino que generan mayor ingreso y el top de las 3 frutas que generan mayores ingresos. Entonces aquí tenemos métricas o KPI bastante interesantes que nos puede dar un acercamiento real a lo que el negocio necesita analizar. Recuerden que este es el primer reporte. Luego, si ustedes tienen KPIs específicos, la gerencia o sus jefes tienen KPIs específicos que resolver, si ustedes hicieron antes este reporte, va a ser mucho más fácil entender a qué se refieren los otros, porque probablemente sean derivaciones de acá, derivaciones de estos KPI más generales. ¿Y cuáles son los gráficos recomendados? Nos recomienda un gráfico de columnas para comparar los ingresos por fruta. Recuerden, los gráficos de columnas son las barras verticales. Entonces podríamos ver cuál es la fruta que tiene mayores ingresos, reconocerla de forma muy rápida visualmente. Gráficos de barras horizontales. Dice eh, mostrar países destino y su participación en el ingreso total. Claro, es exactamente lo mismo. Estamos hablando de ingresos, pero lo toma con un gráfico de barras horizontales porque, claro, el nombre de los países puede ser largo. Entonces es más fácil, mm, es más fácil manejar el largo del nombre de los países en el gráfico de barras horizontales. En gráfico de líneas, recuerden, o sea, eh, nos recomienda hacer la evolución mensual y trimestral de las exportaciones de toneladas o ingresos, pueden ser ambas. Pero en un gráfico de línea, porque la evolución mensual quiere decir tendencia en el tiempo. La tendencia en el tiempo de las exportaciones, ya sea medida en toneladas o medida en ingresos. ¿Qué más nos recomienda? Un gráfico de torta, un gráfico circular o torta. La participación porcentual de frutas o países en el ingreso total. Claro, saber cuál es la distribución de nuestras frutas, cuál se vendió más, cuál se vendió menos en un gráfico de torta. Y lo interesante es que en el ingreso total, del ingreso total, cuál fue la distribución que hubo mediante frutas. Luego, un gráfico combinado, también nos propone un gráfico combinado que es comparar las toneladas por el precio promedio. Las toneladas que lo muestran en las columnas y el precio promedio en una línea. Y también nos propone poner tarjetas, porque no todo pueden ser gráficos. O sea, nosotros podemos agregar otro elemento en Power BI que son tarjetas que muestran un número con un texto. Entonces, esas se llaman tarjetas de KPI. Dicen mostrar los valores clave en grande. Por ejemplo, un valor clave puede ser el ingreso total. O sea, estamos viendo un gráfico, pero el ingreso total del año completo, por ejemplo, es un número. Entonces nosotros ya tenemos como referencia el número total y luego vamos a ver las distribuciones, ya sea mensual, ya sea por fruta, ya sea por lo que estemos mostrando. Entonces, aquí nos propone mostrar el ingreso total, las toneladas totales y el precio promedio como KPIs globales. Y ahora dice, la organización del dashboard nos recomienda que el encabezado eh, pongamos filtros por año, país, de destino y la fruta. Tenemos 3 filtros ya. Recuerden que esto hacía harta interacción con las últimas 2 preguntas de cuándo y dónde. Y aquí agregó una fruta también extra.
En la parte superior, las tarjetas que habíamos mencionado, el ingreso total, toneladas totales y precio promedio. Eso es lo más importante. Generalmente uno va de lo más general a lo más detallado. De lo más general arriba a lo más detallado abajo. Y aquí está respetando esa lógica. Los ingresos totales generales y luego en la parte central, eh, el gráfico combinado y el gráfico de columnas, porque ya vamos bajando como el nivel de detalle. Y en la parte lateral, sí, en la parte lateral o más abajo es el gráfico de barras horizontales por ingreso por país. Eso ya es ir al detalle, saber el ingreso, cómo se distribuyó por país. Así que ahí tenemos eh, bastante eh, información para visualizar cómo va a quedar nuestro gráfico al momento de empezar a hacerlo. Y también incluso nos propone una segunda página. Ahí ustedes ven si la siguen. Lo voy a leer solamente para que quede en el video y ustedes la pueden hacer más adelante. Dice, la segunda página, la primera página siempre tiene que ser más resumida en información. Si uno quiere profundizar más en ciertos detalles, se recomienda crear más páginas e ir abordando esos detalles de forma específica. Y aquí nos dice una línea del tiempo con los ingresos mensuales, ya que la página 2 se titularía detalles por tiempo. Aquí el análisis va netamente en el tiempo. Si se fijan, lo otro eran totales, toneladas totales, precios totales, pero nada de tiempo. Luego un gráfico circular, también de participación de la fruta, pero en un periodo seleccionado. Eso quiere decir que tenemos que poner un filtro de fechas y una tabla dinámica donde se muestre ya más detalle, como en versión tabla. Entonces, si ustedes parten con la primera página que vendría siendo el resumen de toda la información, ya basta. Con esto ya hay más al detalle, pero en un escenario real, si nosotros le pasamos nuestro trabajo real, probablemente adentrarnos en la segunda página es más valioso para la empresa porque esto probablemente ellos ya lo tengan resuelto y quizá este es el valor agregado. ¿Ok? Entonces, los siguientes pasos, recuerden que al final nosotros le dijimos ya, pero en un futuro, ¿qué podría mejorar de esto? Se ponen en una situación al terminar este gráfico, ¿qué podríamos hacer? Dice limpieza de datos. Habría que enfocarse en los datos netamente. Por ejemplo, en los formatos de los números para saber que se estén sumando bien, que no hayan errores matemáticos y cosas por el estilo. Un análisis extra sugerido para la segunda versión, saber el margen de crecimiento, comparar el año actual versus el año anterior y ver cuál es el margen de crecimiento, ya sea en ingresos, en toneladas, ahí tienen distintas variables. La proyección de ingresos futuros usando tendencia lineal, también es una buena opción. Y la identificación de estacionalidades. Por ejemplo, qué frutas se exportan más en cada trimestre y análisis más profundo. Entonces, Em, podríamos seguir ahondando preguntándole a ChatGPT, oye, ayúdame a hacer los análisis extra sugeridos, ¿con qué gráficos lo puedo hacer? Y probablemente nos empiece a dar más sugerencias para hacerlo. Pero con esto ya tenemos como base, tomamos este reporte y empezamos a crear nuestro dashboard en Power BI. Pero esto es lo más valioso que ustedes se pueden quedar eh, con este taller. L- Todos los pasos necesarios que hay que seguir para hacer un buen reporte, porque hacer un reporte lo puede hacer cualquiera, juntar gráficos y mostrar muchos números, cualquiera lo puede hacer. Ya saben que, de hecho, si nos vamos aquí a Power BI, ya saben que es tomar y arrastrar. No tiene más complejidad que tomar un gráfico, arrastrarlo al lienzo y empezar a crear. Pero para que eso tenga sentido, hay que seguir estas ciertas prácticas recomendadas. Y eso hay que tener bastante experiencia para poder sacar esas conclusiones rápidas. Por ejemplo, yo veo una tabla y ya sé qué gráfico hacer para qué columna, porque tengo mucha experiencia haciendo esto. Pero gracias a ChatGPT, con este tipo de respuestas, esa experiencia no es crucial para hacer un buen resultado. Entonces, estamos utilizando la inteligencia artificial para afectar de forma positiva nuestro flujo de trabajo. Como les decía,
anteriormente, esto probablemente les puede haber tomado 2 días de estar dibujando, escribiendo en un cuaderno, pero ahora nos tomó un par de minutos. Así que es súper valioso, es una tecnología que de hecho es la más poderosa hasta que he utilizado en toda mi vida. Así que sí se pueden hacer cosas interesantes con ella, solo tienen que aprovecharla y no ser reacio a utilizarla, porque cada vez va a ser requisito, em, va a ser un requisito excluyente cuando vayan a buscar un nuevo puesto de trabajo, ya sea en la misma empresa o postulando a trabajo en otra empresa. Haciendo esto, ya ustedes saben utilizar inteligencia artificial en el trabajo. Así que lo que vamos a hacer, vamos a importar los datos desde Excel y vamos a seleccionar nuestra base de datos. La vamos a abrir, va a empezar a cargar el programa y ahora nosotros tenemos que elegir qué hoja es la que tiene los datos. Nosotros ya sabemos que es la primera, la que se llama base, porque las otras las creamos para que aparecieran acá. Entonces, si yo le hago clic, están vacías, porque esa fue la idea. Entonces yo selecciono base, recuerden que tienen que hacer clic aquí al lado, que se marque ese tick verde, y una vez que se marca, se habilita el botón de cargar. Y apretamos cargar, y eso va a traer los datos desde nuestro archivo a nuestro reporte en Power BI. Yo voy a esperar que cargue aquí y voy a hacer una gráfica de las que nos recomendó ChatGPT. Lo ideal es que ustedes hagan todo lo que nos dijo acá, pero yo voy a tomar el gráfico de columnas. No, a ver, el gráfico de línea mejor. La evolución mensual de las exportaciones, ya sea tonelada o ingreso. Entonces, ya tenemos nuestros datos cargados, los podemos ver aquí en nuestro panel de la derecha. Aquí está el nombre de la hoja de Excel y todas las columnas. ¿Ok? De hecho, aquí lo podemos comparar. Tenemos, tenemos fecha, si ustedes se fijan la primera fecha, país de destino, aquí se ordena por orden alfabético, así que lo van a encontrar desordenado, pero está ahí, país de destino. Fruta, fruta, y así sucesivamente. Están ¿cuántos son? Son 6, son 6 elementos, entonces aquí podemos ver nuestros 6 elementos. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dijimos que íbamos a hacer un gráfico de líneas. Entonces, yo hago clic sobre el gráfico de líneas y se agrega de inmediato en mi lienzo. Ahora, si yo hago clic sobre mi gráfico, necesitamos saber cómo hacerlo, qué datos mostrar ahí. Y los datos que vamos a mostrar va a ser lo que nos dice ChatGPT, que fue la evolución mensual trimestral de las exportaciones. Ya, vamos a tomar las toneladas, porque tenemos toneladas e ingresos, pero vamos a seleccionar una. Vamos a mostrar toneladas y evolución mensual, esto hace referencia al tiempo, entonces tenemos que tomar la fecha. Y Power BI es tan inteligente que si yo hago clic sobre la fecha, me lo agrega de inmediato en el gráfico. Ahora no está mostrando nada, solo dice año ahí arriba, pero ya lo está tomando, porque aún no le pongo números. Y los números dijimos que iba a mostrar las toneladas, entonces aquí están las toneladas. Hago clic y ya aquí me muestra el primer punto. ¿Por qué me lo muestra en punto? Porque si se fijan, aquí en el eje X nos agrupa por año y tenemos solo un año en nuestro archivo. Pero si yo elimino el año, con esta X, ya podemos ver la evolución por trimestre. Miren, el trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3 y trimestre 4. Así se ve la tendencia en el tiempo de nuestras exportaciones. Pero yo no lo quiero ver por trimestre, lo quiero ver por mes. Entonces yo elimino el trimestre. Si se fijan, esta es una cascada. Partió de lo más general, que vendría siendo el año. Lo eliminamos, vamos al segundo nivel, que es trimestre. Lo eliminamos, vamos a meses. Si lo eliminamos, vamos a días. Días es mucho, mucho detalle, entonces nos vamos a quedar con meses. Así que yo elimino el trimestre. Y aquí está ya nuestras toneladas exportadas por mes. Si yo quisiera hacer lo mismo, pero en vez de toneladas que me muestre el ingreso, hago exactamente lo mismo. Aquí yo puedo abrir este árbol de jerarquía de la fecha y seleccionar solamente mes para no ir eliminándolo. Y voy a hacerlo con el ingreso total. Entonces aquí podemos ver, claro, una, una relación. Si se fijan, los puntos más altos tienen que ver que fueron más toneladas exportadas, por lo tanto generó más ingresos. Entonces esto quizás no es lógico mostrarlo los dos, pero sí elegir uno. Y el más valioso probablemente sea los ingresos. Entonces vamos a eliminar uno
para no repetir la información, porque si se fijan, más exportaciones, más toneladas exportadas, más ingresos. ¿Ok? Entonces vamos a eliminar este gráfico y nos quedamos con uno. Y ya como solo para que vean otro ejemplo, voy a hacer uno de barra, a ver cuál me recomienda. El de barra horizontales, mostrar países y la participación del ingreso total. O sea, tenemos que mostrar países e ingresos. Y dice una barra horizontal, así que vamos a buscar nuestras barras horizontales, que vendrían siendo el tercer gráfico. Yo hago clic y me va a agregar un nuevo gráfico acá. Entonces ahora yo voy a buscar los países, hago clic en país y hago clic en ingreso para saber, no, vamos a saber, ya que el gráfico de líneas tiene ingresos, vamos a saber cuántas toneladas se exportaron a cada país. Entonces voy a seleccionar las toneladas. Y aquí tenemos nuestro gráfico de toneladas exportadas. De hecho, si yo hago lo mismo, voy a agregar otro nuevo gráfico igual, pero para ver si las toneladas eh, aquí en los países cambia con respecto el precio a tonelada. Solo voy a empezar a intentar analizar la información. Entonces hago clic en país. Recuerden que ChatGPT, o sea, perdón, Power BI es tan inteligente que ya al hacer clic en país lo deriva de inmediato al EGI. Y al hacer, porque es texto, entonces lo puede clasificar, son agrupaciones de texto. Y lo que aparece con una sumatoria antes del nombre de la columna es porque son números y lo puede agrupar. Entonces, cuando son números, de inmediato los lleva al eje X y cuando son textos agrupables, los lleva al eje Y. Entonces, ¿qué vamos a ver? Son las toneladas, ahora vamos a ver el ingreso total. Si, si tiene relación. Por ejemplo, sí, es exacta. Ah, miren, aquí pasa algo interesante. El cuarto lugar, el cuarto país que tuvo más exportaciones fue China, pero cuando nos vamos a ingresos es el tercer país. Eso quiere decir que se están vendiendo frutas que son más caras a China. Y finalmente la tonelada es más cara, por eso nos genera más ingresos. Entonces, claro, ahí podemos ver que China, esto es súper interactivo. Entonces, si yo hago clic sobre China, me filtra los datos de arriba. Esta es la tendencia en el tiempo de China, de la fruta exportada por China. Entonces podemos ver que aquí está en posición 3 y acá está en posición 4. Recuerden que si vemos toneladas e ingresos a nivel global como negocio, da lo mismo porque mientras más toneladas se venden, más ingresos tenemos porque es un universo completo. Pero ahora si empezamos a detallarlo, ya no tienes, se pierde esa relación. China tiene más toneladas, pero genera más ingresos. O sea, perdón, China tiene menos toneladas que Japón, pero genera más ingresos que Japón. Por ejemplo, Japón, que aquí está en posición 3, en los ingresos que nos genera, está en quinta posición. Entonces ahí ya uno puede empezar a sacar conclusiones. Recuerden que aquí ChatGPT nos dijo unas ciertas cosas que tenemos que responder. Por ejemplo, cómo varían las exportaciones e ingresos a lo largo del tiempo, o cuáles son los mercados, este sí es más interesante, cuáles son los mercados más rentables. Ya sabemos que en Japón exportamos más, pero es menos rentable que China. ¿Ok? Entonces ahí ya podemos empezar a sacar esas conclusiones. Acá yo hice gráficos para a ustedes mostrarles solamente cómo se interactúa con la aplicación. Pero una vez que ustedes ya tienen resuelto eso, de saber cómo se crean los gráficos, eh, tienen que seguir esto para hacer el reporte como corresponde, ¿ok? Como las buenas prácticas. Así que eso va a ser lo que vamos a empezar el taller avanzado. Con esto espero que le haya quedado claro cómo integrar la inteligencia artificial en su flujo de trabajo, el tiempo que nos ahorró en cuanto a entender todo lo que tenemos que hacer con estos datos y también espero que le haya quedado claro lo valioso del análisis de datos, que vendría a resumir todo lo que nosotros vimos en estas 3 sesiones, esos 2 temas que son los más relevantes. Porque ya la siguiente vamos a meternos de lleno en los datos, en cómo modificar los datos para que nos ayude a generar ciertos tipos de gráficos que de repente son más complejos hacerlos. Así que no les quito más tiempo, chicos. Bajar de compartir. Y si alguien tiene alguna duda, creo que el chat dejé de verlo.
Acá dice, Rafael, ¿cuándo comienza el siguiente curso? Fecha tentativa es en octubre, 20 de octubre, la primera fecha, pero les recomiendo que esperen el correo oficial y ahí van a estar las fechas. Les va a llegar el aviso de igual forma como yo. Ok, Rafael, veo tu manito para arriba. Vicente dice, buenísimo, súper, súper. Chico, ¿de alguien quedó con alguna duda? Podemos dar nuestros 5 minutos para contestar alguna duda o algo que tengan. Recuerden, dice por mi parte todo perfecto. Ah, súper Vicente. Espero que te haya servido este ejemplo. Y que hagas el, el ejemplo completo en tu casa porque te va a servir harto, yo creo, para tu trabajo. Así Hola, que, hola Pablo. perdón, Sí, no, por mi parte, todo claro, practicar, obviamente súper. para interiorizar mejor los conocimientos. Exacto. Consulta, la clase Sí, queda grabada en YouTube en página de... les voy a enviar el link del canal de YouTube. Ustedes hacen clic ahí y los va a llevar directamente al canal, ¿ok? Ahí Muchas para que la sigan. De nada, Pablo. Eh, Pedro dice, en caso de que la versión pagada de ChatGPT igual tiene límite de consulta. Sí, mira, la versión pagada tiene límites, pero nunca ha llegado a los límites. Deben ser como 3.000 consultas semanales, algo así. Es totalmente muy difícil de llegar a esos límites. Y si tú llegas al límite, empieza a pasar una hora y se empiezan a liberar más consultas. Entonces, es prácticamente ilimitado. Así que eso, chicos. Espero que les haya quedado todo claro y a practicar. Como dijo Pablo, la única forma de que todo esto les quede más claro es llevándolo a la práctica. Con estos videos, y si los pueden volver a ver en YouTube, eh, y quizás lo ponen ahí en una velocidad más rápida para no perder para no gastar la hora del taller, pero sí lo van viendo y lo intentan seguir, chicos, como un video tutorial. Escríbanle lo mismo a ChatGPT y vean cuál es la respuesta. Probablemente va a ser igual de buena que la que vimos ahora. Nosotros estuvimos utilizando la versión gratuita, así que no va a tener ninguna diferencia con la que van a estar utilizando ustedes. E intenten cambiar el problema. Nosotros ahora utilizamos el contexto de la exportadora de fruta, pero ustedes pueden ponerle algo que les sea más familiar para que realmente se den cuenta de, wow, el tiempo que me ahorró en entender todo esto y ya puedo ponerlo en la práctica y ganar experiencia con eso, sabiendo que el resultado va a estar bueno, porque los criterios que le pasamos en la lista de ChatGPT para que cree el informe son los que vimos en la presentación. Así que sí o sí el resultado va a ser bueno. Ok, chicos. Gonzalo, no, gracias a ustedes, chicos, por estar acá. Y les vuelvo a recordar que lo espero para el taller de Power BI Intermedio. ¿Qué más? Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, chicos. Alejandro dice, muchas gracias, Fabián. Está un poco oxidado con Power BI, pero me sirvió para recordar varias cosas. Ah, qué bueno, Alejandro. Sí, a uno se le olvida. De hecho, probablemente si utilizaste versión antigua, quizás has cambiado la distribución de la pantalla y de los iconos. Pero es cosa de volver a meterse y empezar a arrastrar y a dibujar. Eso es lo único que pudo haber cambiado con versiones anteriores y la práctica va a hacer que te vayas desoxidando. Así que ya chicos, ahora sí que los dejo, que tengan una buena tarde y nos vemos en octubre. Gracias a ti, Daniela. Chao, chao. Chao, muchas gracias. Chao, Fabián, muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Adiós. Chao, chao.